Esperamos, si el Señor nos acompaña, a tener 2 secciones en la mañana y 2 secciones en la tarde. La última de las secciones, la 4ª sección, va a implicar poder ajustarnos para tomar algunas decisiones. Va a ser con los varones. ¿Qué tal si tomamos 27 y 23? Aleluya. Y vamos a leer hasta el 27 de la siguiente forma. Los varones leemos 23, las hermanas nos acompañan y así leemos hasta el 27. A ver, los hermanos 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los rodeos son para tus vestidos y los caminos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Esta mañana nosotros queremos, en esta primera parte, esta primera sección, hacer algún tipo de diagnóstico de nuestra situación actual, para poder alcanzarnos y ver hacia dónde estamos caminando. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. En este versículo marcamos algunas palabras o frases que resaltan. Por ejemplo, tus ovejas, tus rebaños. Las riquezas no duran para siempre y perpetuas generaciones. Cuando tomamos el contexto de este proverbio, ¿verdad? El contexto de este proverbio está marcado dentro de una persona que está orientando a su descendiente, a su hijo. Y quizás esta persona tenía en ese momento una gran cantidad de asuntos, entre ellos ovejas, corderos, pero le está enseñando una palabra a su hijo. Le está diciendo: sé diligente, sé diligente. Es decir, el padre ya lo fue, no necesariamente el hijo lo será. Conoce el estado de tus ovejas. Aquí tus ovejas da cierta sensación de pertenencia, porque estas ovejas pertenecen a él. Mira con cuidado por tus rebaños y piensa, porque las riquezas no siempre durarán y la corona tampoco necesariamente será para perpetuas generaciones. Este versículo ya de plano tiene muchas cosas que nosotros pudiéramos rumiar. Usted puede orar y leer, tanto hermanas como hermanos, ganar un sentimiento de lo que está siendo transmitido. Sin embargo, quiero avanzar un poco. Es posible tener un gran rebaño y perderlo de la noche a la mañana. Ese es el sentimiento del versículo anterior. Es posible que alguien tenga una inmensa riqueza y que esa inmensa riqueza de la noche a la mañana se dilapide, de la noche a la mañana se bote, de la noche a la mañana se pierda. Es posible tener un gran rebaño y perderlo. Por ejemplo, si el pastor no entiende, no conoce las enfermedades de las ovejas, es posible que las ovejas se le mueran. Hace unos 4 años yo tuve una trombosis y el Señor me guardó, fue el propósito de Dios, no tuve ningún tipo de secuela. Me dio una trombosis en la vena safena. Y mientras estaba en Ascardio, el hermano Ola me consiguió la cita y por allá hacíamos el tratamiento y el tratamiento con warfarina y lo que se indicaba. Conocí a una persona que era un veterinario y era español. Y ese veterinario, atendiendo a esto que estoy diciendo, y ese veterinario, hablando conmigo, me dijo algo. Me dijo que una persona lo había llamado
y que lo querían de vuelta porque empezó una plaga que no podían controlar. Las ovejas se estaban muriendo. Estoy hablando de algo literal, literal. Y él simplemente, por teléfono, le dijo a los veterinarios que estaban atendiendo, le dijo, mira, revisa tal síntoma. ¿Tiene este síntoma? Sí. ¿Tiene este síntoma? Sí. ¿Moquera? Sí. ¿Presenta esto? Sí. Le digo, listo. Lo que esa oveja tiene, córtale la cabeza y verás dentro de la cabeza gusanos. Le digo, eso es una mosca que se cuela por la nariz. Se cuela por la nariz y produce un tipo de gusanera y mata. Y el tratamiento es este y este. ¿Por qué digo eso? Porque en este caso, si alguien no sabe cuál es la enfermedad, tampoco sabe cuál es la cura. Si una persona descuida la alimentación, posiblemente no entenderá, pero sus ovejas comenzarán a sufrir. Sus ovejas experimentarán pérdida. Si alguien no conoce la geografía, ¿dónde está? Tampoco sabrá cuál es el lugar de las aguas, cuál es el lugar del pasto, cuáles son los mejores lugares, cuáles son los lugares más peligrosos. Si una persona no conoce cuáles son sus tareas como pastor, esa persona entonces no entenderá qué es lo que tiene que hacer. También algunas especies requieren ciertas atenciones. En el caso de las ovejas, unas son más peludas. Hay ovejas de un propósito y hay ovejas de otro propósito. Y el pastor necesita conocerlo. También podemos perder un rebaño si hay negligencia. Ahora, supongamos que usted es un pastor y usted tiene 100 ovejas. Y cuando usted recogió el rebaño, hoy faltaban 2. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? O simplemente dice, se perdieron. No fue mi culpa. Pero mañana se pierden 3. ¿Y usted qué va a decir? Bueno, no es mi culpa, se perdieron 3 más. Pero la semana que viene se van a perder 10. Y usted dice, wow, se están perdiendo las ovejas. Sí, pero ya usted ha perdido 15 ovejas. Y cuando pasen 2 meses, usted no tendrá 100 ovejas, usted tendrá 30. Y posiblemente, las 100 ovejas lleguen a ser solamente 10. Ok. Continúa. Yo quiero tomar el hijo pródigo, pero siempre hemos hablado del hijo pródigo dentro de un contexto. Nosotros sabemos que bíblicamente, Lucas 15, ¿verdad? Allí hay 3 parábolas, conocemos que se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso aquí allí está la parábola de la moneda, la parábola del hijo perdido y la parábola de la oveja. Yo quiero ser bien práctico esta mañana y voy a referirme específicamente al versículo 11. Acompáñenme, hermano, por favor. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aleluya. Aleluya. No se preocupen, aquí continuamos. Un hombre tenía 2 hijos. Aleluya. ¿Qué dice el verso 12? El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ok. ¿De quién fue el esfuerzo para conseguir el patrimonio? Fue del padre, ¿cierto? ¿Por qué no fue tan difícil para el menor despilfarrarlo? Fue sencillo para el menor decir, bueno, tú tienes mucho, dame lo que tienes, yo quiero una parte, me parece que tú eres un egoísta, tienes mucha plata y yo no tengo,
dame lo que me corresponde a mí. Y de alguna forma, este hijo menor, lo que el padre capitalizó en años de esfuerzo, de trabajo, de luchas, de sufrimiento, el hijo menor lo despilfarró así, en un abrir y cerrar de ojos. Y ustedes quizás en este momento se estén preguntando, ¿por qué el hermano está aludiendo a eso? Ya ustedes me van a entender, porque esta primera parte es poder que todos nosotros nos concienticemos y hagamos un diagnóstico bien sincero, ¿verdad?, de la situación actual de las iglesias. Luis, necesito la presentación. Hay un versículo en el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y es el versículo 8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Primero este versículo quiero acotar lo siguiente. Dios esperó aproximadamente 400 años para poder encontrar una zarza. Esa zarza fue en Moisés. Y esa zarza que el Señor encontró era la persona para trabajar, capacitar y sacar al pueblo de Israel cautivo en Egipto. Dios esperó 400 años hasta encontrar una persona adecuada. Esa persona era Moisés. Moisés recibió un encargo que nunca soltó. Cuando tenía 120 años, todavía clamó para que Dios no desechara ese pueblo. Por el contrario, hoy dijo: levante Dios un hombre entre el pueblo que guíe. Ese es un corazón correcto. Habían pasado 120 años y su encargo no había recibido ni media. Habían pasado 120 años y este hombre fue fiel a aquello que se le había encomendado. Cuando Josué es levantado, nosotros podemos decir que la vida de Josué fue una vida sin descanso. Lea la historia de Josué. Josué no reposó. Toda su vida fue una vida de guerra. Guerra. Y cuando Josué tenía 110 años, allí él murió. Pero aún muriendo, su encargo permanecía intacto. Aún muriendo, en el capítulo 24, él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si nadie me acompaña, yo solo sirvo a Jehová. Habían pasado 110 años. 110 años. Pero el encargo de aquel hombre nunca varió. Dice aquí: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Si los hermanos de atrás no ven, estoy leyendo Jueces 2, del 8 al 10. Dice: y lo sepultaron en su heredad, en Timnansera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando nosotros leemos el capítulo de Josué, el último capítulo, que es el capítulo 24, dice que todo el tiempo que los ancianos sirvieron, el pueblo acompañó. Dice: y se levantó. Presten mucha atención.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta última parte es importante. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Sí. Ajá. Según una revisión, según un estudio, de las empresas familiares que se levantan en el mundo entero, solamente el 35 o el 40% sobreviven a la segunda generación. ¿Recuerdan la experiencia del hijo pródigo? El menor despilfarró todo. Y escasamente entre un 10 y un 15% sobreviven a la tercera generación. Es decir, de cada 20 empresas, solo 3 sobreviven a los nietos. Lo que estoy diciendo no es un comentario ni es un punto de vista. Esto es un estudio serio. De hecho, aquí hay un ejemplo de 5 empresas, solamente por tomar 5, que fueron una potencia en un momento, pero que en otro momento simplemente fracasaron. Sega, no sé si alguien recuerda, la de los discos duros y los juegos. Panam era la más grande línea aérea que tenía comercio en Norteamérica. Quebró. Kodak, años 80, una de las más grandes compañías, quebró. Daewoo, quebró. Nokia, quebró. Y usted entonces dirá, bueno hermano, pero usted está hablando del mundo secular. No, vamos a revisar, porque todo lo que está aquí tiene aplicación a lo que voy a hablar en el transcurso del día. Los grandes movimientos cristianos, y espero que las hermanas estén prestando mucho oído, y los hermanos también, a lo largo de la historia se han diluido y se han corrompido. Y por eso yo quiero hacer hoy un análisis bien amplio, para poder entender. Usted no puede dar un diagnóstico o no puede decirle a un paciente, mire, usted necesita este tratamiento, si primero no entiende qué es lo que tiene. Si usted primero no revisa un paciente exhaustivamente, ¿verdad? Y puede decirle, mira, yo observo que está variando tu tensión, tienes triglicéridos altos, tienes altos el colesterol, esto es lo que tú tienes. El primero de todos los movimientos protestantes que surgió en el mundo fueron los luteranos. Y yo le digo, Martín Lutero era un hombre aguerrido. Creo que pocos hoy emprenderían el camino de Lutero. Lutero desafió al más grande imperio conocido en el mundo, llamado la Iglesia Católico Romana. En su mayor época de poderío, cuando el papado podía decidir la vida de las personas, quién moría y quién vivía. Y Lutero, con una convicción interior de que Dios tenía un llamado para él, dio pasos de fe. Y Dios acompañó esa fe. Él entonces rompió el paradigma de las indulgencias y de las penitencias. Y él entonces arrastró un gran movimiento que inspiró millones de personas. Este movimiento es lo que se conoce en la historia como los luteranos. Ahí arrancó el protestantismo. Y principalmente él esbozó la justificación por la fe. ¿Esto es admirable? Hermano, esto es admirable. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el reino, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, por la fe, vivirá. Cuando usted ve esto, usted dice, ¡guau! Este hombre tenía galla y tenía fe.
Y poder esbozar esto fue un paso titánico, gigante. Ahora nos preguntamos hoy, ellos, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Qué hacen? Y yo no quiero alarmarlo, pero sí necesito ilustrar cosas. Por favor. Iglesia Luterana de Noruega. No estamos aquí tampoco para acusar, estoy tratando de ser pictórico, de ilustrar cosas que nos acompañan. La Iglesia Luterana de Noruega permite que las personas abiertamente homosexuales, incluso con pareja estable, puedan acceder al sacerdocio. Los luteranos suecos no tienen problemas en dar la bendición a parejas homosexuales. La Iglesia Luterana es claramente mayoritaria en Noruega, con alrededor de un 86%, superando ampliamente a católicos y protestantes, que solo cuentan con un 4% de la población. Usted mira este cuadro y esta noticia, y usted se hace una pregunta. Esto, ¿dónde está en lo que vimos anteriormente? ¿Dónde está en el legado de Lutero? O sea, ¿dónde está en su fe, en su fuerza, en lo que transmitió? ¿Dónde está? Este que está acá se llama Salzman. Russell Salzman. Era un pastor luterano de 30 años. Él. Siendo rector del distrito del American Lutheran Church North, hasta que decidió, junto con su esposa, convertirse en un miembro de la Iglesia Católica Romana. Haciendo el camino inverso de Martín Lutero, este pastor de la Iglesia Luterana de los Estados Unidos decidió convertirse al catolicismo. Yo no estoy juzgando ni haciendo un juicio, estoy siendo ilustrativo y hago una pregunta. ¿Y qué pasó entonces con lo anterior? O sea, ¿dónde quedó lo que había hecho Lutero? ¿Dónde quedaron los que murieron, los que fueron mártires por todo eso? Ok, hablemos de los metodistas. Salta de más un poquito. Salta, no, atrás. Ahí, dale adelante, ahí. Desde el momento de nuestro nacer otra vez, este es un pensamiento de John Wesley. La gradual obra de santificación toma lugar. Somos capacitados por el Espíritu a mortificar los deseos del cuerpo. Romanos 8, 11 y 13. Y de nuestra mala naturaleza, y somos más y más muertos al pecado, y más vivos para Dios. ¡Wow! Si un hombre habló de santidad, y si un hombre vivió la experiencia de santidad, permítanme decirle, se llama John Wesley. De hecho, la santidad que él predicaba era la santidad que él vivía. No había ningún divorcio entre su predicación y su vida. No había ningún divorcio entre su predicación y su hogar. Si él hablaba de santidad, él andaba en santidad. De hecho, John Wesley, salta lo anterior, atrás, retrocede un momentito. John Wesley dio origen a lo que nosotros conocemos ahorita como los metodistas. Y los metodistas asumieron que lo que John Wesley había enseñado era una verdad. Entonces ellos intentaron practicar exactamente todo lo que John Wesley había enseñado. Y por esa razón ellos crearon métodos. Por causa de los métodos llegaron a ser metodistas. Y, a ver, muchos grupos pentecostales, ¿verdad?, que hoy atacan fuertemente la manera de vestir de las hermanas, la vestidura y muchos asuntos, sus raíces vienen realmente del metodismo. Aún si los hermanos recuerdan cuando íbamos a Giraquito, la placa de Giraquito tenía un emblema que decía santidad a Jehová. La iglesia del Nazareno, santidad a Jehová. Eso viene de aquí. De hecho, los hermanos de Giraquito son de una rama
del metodismo, la iglesia del metodismo. Ahora, esto que está acá fue algo que sucedió hace poco tiempo. Estados Unidos, más de 100 clérigos metodistas unidos salieron, se pronunciaron como homosexuales o transgéneros esta semana en una carta pública dirigida a la denominación en un esfuerzo por llamar la atención sobre el tema antes de la conferencia general y buscar así la aceptación a pesar de las políticas que prohíben el ejercicio de homosexuales en el ministerio, informó Christian News. Le hago una pregunta. ¿Esto qué tiene que ver con esto? Pero entonces nos hace otra pregunta también, hermano, que es bien interesante. ¿Cómo esto llegó a ser esto? ¿Los hermanos están siguiendo? Entonces, tomando el versículo, ¿verdad? Y hablando de las generaciones, necesitamos prestar mucha atención a un fenómeno que ha sido estudiado, que es el fenómeno o el síndrome de las generaciones. Ok. Se dice que la primera generación es la generación de la visión, la generación del encargo. Como en el caso del hijo pródigo, esa primera generación fue aquellos que levantaron cosas de la nada, que se esforzaron. Cuando el hijo pródigo dilapidó todo lo que el padre había capitalizado, él no se dio cuenta cuánto esfuerzo había empleado el padre en tener lo que tenía. La primera generación es la generación de la visión, la generación del encargo. La segunda generación intenta practicar lo que la primera generación hizo, pero tiene una dificultad. No tiene ni la misma visión, ni el mismo encargo. Y entonces termina simplemente en la tradición. Es decir, el hijo dice, mi papá hacía esto en la oficina, yo hago esto en la oficina. Mi papá hacía de esta forma, yo hago de esta forma. Pero nunca se preguntó por qué su papá hacía de esa forma. Nunca se preguntó cuál era la razón. Entonces, ellos intentan mantener lo que capitalizó la primera generación, pero no se dan cuenta que le falta la realidad, la esencia. Y así pasamos a la tercera generación. La tercera generación es la generación de la degradación. Explico lo siguiente. En la tercera generación, el hijo dice, ¿para qué me voy a matar tanto? Mi padre es millonario. Voy a la esquina y me compro un carro. Voy de viaje. Es decir, él no tiene conciencia, no tiene la restricción, no tiene el comedido que tenía el padre. Él simplemente ve que hay y él puede derrochar, que tiene y pueden gastar. Y esto es real en el ámbito secular y es real también en el ámbito espiritual. ¿Cuál es el problema con la tradición? La tradición no contiene la esencia. La tradición pierde la realidad. En el momento que los fariseos recibieron los mandamientos y empezaron a tener ciertas prácticas, esas prácticas que ellos comenzaron a tener posiblemente tenían sentido para ellos. Por ejemplo, como el lavamiento de las manos. En algún momento tuvo sentido. Pero cuando el tiempo pasó, el sentido se perdió. ¿Y en qué quedó la práctica? En algo vacío,
en algo sin contenido, simplemente una tradición. En Marcos, yo voy a avanzar porque quiero ganar el mayor tiempo posible, pero en Marcos 7, del 5 al 8, está la experiencia del lavamiento de las manos. Y allí el Señor es condenado, es atacado, simplemente por no acompañar un rito. Pero el Señor al final le dice, hipócritas, porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Quiero resaltar entonces que el problema de la tradición es que la tradición es intentar mantener lo que hubo, pero sin la esencia, sin la realidad misma. ¿Continúa? Ok. Aquí quiero que me presten mucha atención y espero ser bastante claro para no generar confusión en lo que estoy diciendo, tanto en las hermanas como en los hermanos. Vamos a hacer una revisión franca de la situación actual de las iglesias en general. Nosotros estuvimos en Cartagena, Silfredo y mi persona. Eso fue en el mes de diciembre. Tuvimos unos, 8 o 10 días por fuera. Y después en Cartagena tuvimos una comunión de obra, específicamente con el hermano Roberto y el hermano Esdramán. Posteriormente estuvimos en Barranquilla y terminamos en Valledupar. Fue ahí donde pasamos en moto a la frontera. Algunos vieron la foto. En esta conferencia, los hermanos tenían un muy fuerte encargo. Yo voy a tratar, hermanos, de en un día transmitir muchas cosas que ellos tuvieron de comunión bien íntima con hermanos responsables, primero con obreros, después con hermanos responsables y hermanos de servicio. Fueron 2 días bien intensos en Cartagena. En Cartagena fue 2 días de trabajo de la palabra, y en Barranquilla fueron 2 días más bien intensos. De hecho, la comunión empezó un sábado en la mañana. Ese día terminamos a las 9 de la noche. Cuando la comunión empezó, Edra dijo lo siguiente: yo creo que no va a ser necesario el espacio de la noche. En el segundo mensaje dijo, hermano, definitivamente vamos a necesitar la noche. Y ahí, el día sábado, nos extendimos hasta las 9 de la noche, y de ahí el día domingo estuvimos hasta mediodía. Señor Jesús, toda la panorámica que ellos están haciendo, ¿verdad?, es para poder revisar, es decir, poder mirar qué está pasando en el mundo entero. Yo le digo lo siguiente, hermano. Yo agradezco a Dios y le doy muchas gracias al Señor por tener hermanos delante de mí y por haber tenido padres espirituales que me han cuidado, y por padres espirituales que aún nos guían, por tener hermanos mayores que pueden ver quizás lo que en algún momento nosotros no percibimos. Agradezco al Señor por haber puesto delante al hermano Bob y por haber puesto a otros hermanos delante, porque ellos nos han ayudado con la visión, y muchas veces las cosas que nosotros no percibimos, no vemos, ellos logran verlo. Y agradezco al Señor porque alguien que no tiene a quien rendir cuenta, alguien que no tiene que depender de nadie, alguien que es independiente, individual, no es una persona confiable. Ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos hermanos que van al frente de nosotros. Y agradecemos al Señor por haber establecido un orden maravilloso, armónico, de vida, en el cual todos podemos ser ayudados. Ellos hicieron una revisión franca. Ellos pueden tener mucho mejor óptica, porque son hermanos que van a Europa, que visitan toda América del Sur, América Central, América del Norte, Brasil. Y voy a transmitir algunas cosas. Ellos nos piden que hagamos una revisión de los años 80 y de los años 90 para entender, ¿verdad? Recuerden que esta primera sección es una sección diagnóstica. Aquí hay médicos, los médicos saben de qué estoy hablando. O sea, un médico no coloca un tratamiento, ¿verdad, Lilo? ¿Verdad, Johnny? Tiene que saber primero qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad, hermano? Si no sabe qué tiene el paciente, ¿qué le va a recomendar? No puede. Vamos a revisar los años 80, los años 90. Les recomiendo morirla.
Y hay aquella famosa frase que dice que lo que es bueno para todo, no es bueno para nada. Años 80, años 90. Ok, yo les digo lo siguiente. Yo conocí al Señor cuando tenía 17 años de edad. Ahí experimenté mi salvación. Ahí fui regenerado. Unos 3 años después, por allá, por el año 88, conocí la visión de la iglesia, conocí a los hermanos. Y entramos a practicar la vida de la iglesia cerca del año 90. Así que conocí la vida de la iglesia en este país prácticamente desde cuando inició. Y puedo dar testimonio de lo que voy a hablar aquí en adelante. Algunos hermanos ya estaban cerca de ese tiempo y pueden recordar cómo eran los jóvenes de años 80, 90, cómo eran los adultos, cómo eran los matrimonios, cómo eran los hermanos responsables, cómo eran los hermanos de servicio y cómo era el funcionamiento de nuestra comunidad. Piensen un poco. Los hermanos que estuvieron en aquel tiempo, piensen un poco para poder hacer una comparación y empezar a poder revisar muchos asuntos que están sucediendo en nuestro medio. No. Eso es lo que sigue. ¿Seguro? Pasa un segundo, pasa esa lámina, pasa. Ok, movieron algo. No importa. No importa. Continúenlo como está. Yo puedo compartir así. No varía la presentación entonces. Simplemente pongo. Aleluya, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Bien. Ahí. Yo voy a graficar más o menos una transición sucedida en nuestro mundo. Este primer gráfico representa nuestras primeras experiencias con la vida de la iglesia. Y quisiera hacer una pregunta. Entre los años 80 y 90, entre 80 y 90, de los que están aquí, ¿quiénes estuvieron en ese tiempo? ¿Pueden levantar su mano, hermanas y hermanos? Ahí está Néstor Hernández, ahí está Pedrito, está la hermana Beatriz. Ricardo, tienes que levantar la mano, ¿tú eres viejo? Ahí está Lete, ahí está la hermana Nila, allá está Guillerma. Sí, la hermana Elizabeth, por supuesto, claro, con el CP y con todo aquello, ¿se acuerdan, hermano? Ok. Piense lo siguiente. Cuando la visión de la iglesia llegó, y no fue solo la experiencia de Venezuela, fue la experiencia del mundo entero, Brasil y la expansión que tuvimos. Nosotros comenzamos a recibir una palabra pura, rica, igual que la que estamos recibiendo hoy. Y eso causó un efecto. ¿Cuál fue el efecto? Hermano, las personas que vinieron a nuestro medio estaban decepcionadas del lugar donde se reunían. Y nosotros trajimos a nuestro medio pastores, diáconos, diaconisas, copastores. Con nosotros en Barquisimeto se reunió un profesor de sectas falsas del Instituto Bíblico, de las Asambleas de Dios. Su nombre es Genaro Arayón. Él partió con el Señor. Y junto con él, ahí está también Sote, Ocheo, todos ellos. Y junto con él, muchos hermanos buscadores, muchos hermanos fuertes. Yo puedo decir que esto fue la obra de Dios para capitalizar un avance que no supimos cómo manejarlo en el tiempo. Las iglesias se llenaron de muchos hermanos muy fuertes, de modo que los puntos blancos
que yo represento, grafican para mí en este momento los hermanos débiles que venían a visitarnos, que iban y que venían. La iglesia tenía un grupo muy grande de hermanos muy fuertes en la palabra, muy fuertes en el espíritu, muy fuertes en la oración. Javier, ¿puedes ponerte de pie? Rodrigo, tú debes recordar. Abel, ¿puedes ponerte de pie? Abel, entonces, pues, ¿a qué hora nos reuníamos a orar, sin orgullo y sin nada, los días domingos en Caudal? En ese tiempo que tú estabas. Eso que él está diciendo era una realidad. 4 de la mañana, nosotros nos reuníamos. Ricardo, ¿era o no era lo que estoy diciendo? Nos reunimos en las casas a las 4 de la mañana de un día domingo a orar. ¿A qué hora estábamos en el local? 7. Todos los hermanos que sirven estaban en el local. ¿Sigue? Cuando el tiempo pasó, nosotros experimentamos una transición. Es decir, nosotros vimos una visión que nos cautivó y nos entregamos por completo a esa visión. Posteriormente vinieron nuestros hijos, vinieron nuestros familiares, vinieron amigos que les predicamos el Evangelio. Pero cuando esta transición se dio, el número de hermanos fuertes fue disminuyendo. Y comenzamos entonces en un equilibrio en el cual todavía llegan hermanos fuertes, pero el número de hermanos débiles aumentó. Hoy esta es nuestra realidad. Nosotros pasamos de esto a esto. Y eso no es que está mal o es que está bien, es que necesitamos ahora una comprensión de qué está sucediendo. El número de hermanos fuertes ya no es la mayoría. Y esto nosotros tenemos que reconocerlo y saber qué vamos a hacer. Muchos hermanos se vinieron, muchos hermanos comenzaron a venir, muchos hermanos nos visitaron. Ahora nosotros pasamos de esta experiencia a esta experiencia. Y esa es la razón por la cual nos está mucho costando iniciar una reunión. Lo que en este momento era algo simple, en este momento no es tan simple, porque se produjeron muchos cambios. Les quiero contar. Valdemar está ahí también. Cuando nosotros iniciamos, voy a contar la experiencia de Caudal. Perdónenme, pero es que la que conozco real, así que yo estaba. Pues. Cuando nosotros empezábamos una reunión, yo describo esa reunión como gasolina y fósforo. Sí. Vean qué pasaba. Un hermano decía, Señor Jesús, hermano, era gasolina y fósforo. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y todo el mundo se levantaba. Marcos Expósito cuenta la siguiente experiencia. Dice, la primera vez que yo visité el local de Caudales, gracias a Dios que 3 hermanas me cautivaron, porque no hubiese vuelto más nunca. Eso era un local horrible. Era el garaje del hermano muy feo. Pero él dice, pero yo vi el rostro de 3 hermanas que parecían ángeles, orando, y aquello me impactó, a mí no me importó más nada. O sea, la expresión, lo que yo vi en esas 3 hermanas, fue suficiente para cautivarme. Yo le digo que teníamos reuniones de jóvenes, en las cuales los jóvenes comenzaban a orar, y era 1 hora, 2 horas, 3 horas, no paraba, hermano. Teníamos reuniones para cantar. ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos a cantar, Valdemar? Hermanos, llorábamos. Esa era esta experiencia. Razón. Muchos hermanos fuertes estaban en el espíritu y
Era sencillo iniciar una reunión, era sencillo emprender cualquier asunto que tuviera que ver con algo brutal. Ok, ahora sí pasa. Ok, vamos a detallar entonces lo que dijimos, ¿verdad? ¿Cómo eran nuestros jóvenes en los años 80 y en los años 90? Tenían muy buen nivel de oración. Quiero contar un testimonio y espero que no se malinterprete. Cada vez que nosotros llegábamos a que la hermana Catalina, muchas veces que íbamos en las tardes, nosotros íbamos a buscar a Rosa Salazar. Y Rosa Salazar estaba orando. Estos jóvenes eran comprometidos, sumisos a la autoridad. Es decir, eran hermanos de sí y amén. Eran buscadores, fuertes espiritualmente. En ese tiempo yo coloqué algunos jóvenes. Aquí llegó Larry, Silfredo, Samuel Ríos, Oscar Sivira, Abel, Juan Carlos Angulo, Junior Rojas, Manuel Fernández. Y todos los que estoy mencionando, por mencionar solamente un listado, ¿verdad? Todos tenían una característica, un perfil. Traslademos esto a hoy. ¿Qué tenemos hoy? Jóvenes cada vez más cerca del mundo. No estoy tratando de ofender a nadie ni de comparar a nadie. Distraídos. Teléfono, tablet, redes sociales y perdón, pero es que tengo que abrirlo, si no, ¿cómo nos diagnosticamos? Ya tenemos jóvenes con problemas de bebida. Perdón, hermano, pero tenemos que diagnosticarnos. Permítanme hacer un diagnóstico. Creo lo que estoy diciendo. Ya tenemos jóvenes con problemas de bebida. De esto que está acá, y ahora tenemos jóvenes con pecados sexuales. Y peor aún, muy preocupante, ya tenemos con problemas de identidad sexual. Ya tenemos jóvenes con tendencia a la homosexualidad. Y cuando usted mira esto, entonces usted comienza a alertarse y a decir, bueno, entonces necesitamos cambios. Necesitamos revisar qué hacemos, cómo atendemos. Avanza. ¿Cómo eran los adultos de los años 80-90? Muchos buscadores sinceros jamás habían escuchado la palabra que le llamaban. Nunca habían leído nuestra literatura y así muchos líderes y hermanos fuertes de oración y servicio comenzaron a reunirse con nosotros. Pastores, diáconos, diaconisas. Aquí le vino a la John. Freddy y Nancy eran pastores en un lugar donde se reunían, del Vigía. Gerardo Ríos, yo recuerdo la primera vez que visité a Gerardo Ríos. Gerardo Ríos era un pastor, hermano, de una congregación. Ahí estaba Pedro Torres, por ahí vino Lidio Vizcaya, Samuel Chávez, Iglesias Ullán, que era pastora, vino Elena Rivero, Marco, Argenis Viloria, que también era pastor. Todos estos adultos tenían un perfil. Hoy nos acompañan familiares, compañeros de estudio, personas cercanas y personas que hemos alcanzado a lo largo de estos años. Muchos de ellos no vieron lo que nosotros vimos. No pasaron por nuestros perfeccionamientos. En el pasado, nosotros tuvimos muchos perfeccionamientos cercanos. Julio Sánchez, los Eduardo Campos y muchos hermanos periódicamente venían y nos actualizaban. Y no han ganado nuestro mismo encargo ni nuestra misma visión. Muchos de estos adultos, hoy, en nuestra realidad, tienen poco tiempo disponible. Están muy ocupados en sus trabajos y no tienen el mismo nivel de compromiso que nosotros tenemos. ¿Avanza? Perdón, estoy haciendo un diagnóstico. Aleluya. Permítanme hacer el diagnóstico. Matrimonio. En el pasado,
Para mí, los matrimonios que nosotros tuvimos, que fueron nuestros modelos, estaba, disculpe, el hermano Néstor Hernández y Marlene, estaba Neila y Alfonso, estaba Israel y Tina. ¿Cómo fueron esos matrimonios? A ver, eran así. Por las circunstancias históricas, sociales y económicas. Por favor, entiendan muy bien mis palabras, no malinterpreten. Por las circunstancias sociales, históricas, económicas, el esposo trabajaba y la esposa no trabajaba. No estoy diciendo que la esposa no deba trabajar, nuestro tiempo cambió y usted tiene que actualizarse porque nuestro tiempo cambió y las hermanas hoy tienen que trabajar. Eso es parte de los cambios que acontecieron. Pero en aquel momento una hermana no trabajaba y quedaba en su casa teniendo mucho tiempo para orar, para tomar la palabra, para estar con sus hijos. Y esto hacía que estos matrimonios fueran de hábitos. Matrimonios que cultivaron hábitos fuertes, sólidos. Matrimonios de oración y de búsqueda de la palabra. Hoy nosotros tenemos hermanos y hermanas, perdónenme, cayendo en adulterio. Cada vez con más frecuencia. Hermanas cada vez menos sumisas y matrimonios cada vez más en crisis. Divorcios y separaciones están ocurriendo cada vez con más frecuencia. ¿Cómo eran los hermanos responsables? Si algunos hermanos recuerdan, en aquel tiempo en el que vivimos, yo recuerdo que en aquel tiempo yo trabajaba en la UCLA, en la dirección de informática. Y en aquel tiempo, mis días libres eran sábado y domingo. Y en aquel tiempo, prácticamente no había días libres. Todos los sábados y todos los domingos, nosotros viajábamos. ¿No era así, Javier? ¿No era así, Valdemar? Íbamos a Guanarito, íbamos a Carigua, íbamos a Guanare, íbamos a Barina, íbamos a Maracaibo, porque había necesidad de atender a las iglesias. Eso era lo que hacíamos. También nos comprometíamos y asumíamos. Visitábamos sin falta la casa de los hermanos. Todas las casas de las iglesias eran visitadas. Fuertes en oración, fuertes en espíritu, fuertes en palabra y algo muy importante, unánimes, sólidos. Hoy tenemos hermanos responsables, hoy, que no tienen tiempo para atender la iglesia, que no conocen la casa de los hermanos. Perdónenme, hermanos, es una vergüenza que un hermano responsable no conozca dónde vive un hermano, que no conocen sus necesidades, que no manejan la palabra, que no fueron perfeccionados, que no son fuertes en espíritu, que no saben administrar y que improvisan continuamente, sin planificación y que aman la posición donde se encuentran. ¿Sigue? Perdón, yo no quiero ser duro, hermano. Yo no quiero ser duro. Yo estoy diagnosticando. ¿Cómo eran los hermanos de servicio? Muchos jóvenes vinieron a ser hermanos de servicio, aportando mucho dinamismo a los asuntos prácticos. Teníamos velocidad de respuesta. Los jóvenes que venían respondían, hermano, rápido. Engranaje con nuestras propuestas, definiciones claras. Hoy, muchos hermanos de servicio no conocen cuál es su función. Y muchos hermanos responsables no saben cómo usar a los hermanos de servicio y terminan en un caos intentando hacerlo todo a última hora. ¿Qué hizo ese perfil? ¿Cómo eran nuestras reuniones? Teníamos reuniones muy fuertes, donde todos funcionaban, todos aportaban, tenían fuego.
No era necesario iniciar una reunión. La sola presencia de los hermanos ya iniciaba la reunión. No hace falta nadie levantándose. Todos proclamaban, todos invocaban genuinamente. El resultado era que quienes nos visitaban eran impresionados. Muchos hermanos que vinieron a visitarnos, hermanos, quedaban impresionados al ver a los jóvenes funcionando, a las hermanas orando, a los hermanos proclamando. Era algo que impactaba, era algo muy genuino, no era una imitación, era algo real. Hoy los hermanos se miran uno a otro a ver quién comienza la reunión. Los hermanos responsables y de servicio llegan tarde. Todo tiene un sabor a improvisación. No hay sentimiento cuando cantamos los himnos. Todo se tornó frío, formal, rutinario. Resultado de todo lo que estamos revisando. Hermanos de nuestro medio se están yendo a reunir a otro grupo cristiano. Yo estoy hablando con hermanos responsables y de servicio, ¿no? Todos los que están aquí son hermanos de servicio, ¿no? Yo estoy hablando una palabra dura porque sé con quién estoy hablando. Estoy hablando con hermanos que están sirviendo. Nosotros ya tenemos en muchas iglesias casos de hermanos que se están yendo a reunir en otro grupo cristiano. Los jóvenes no están encontrando identificación con nosotros. Y están siendo atraídos, algunos por el mundo y otros por otros grupos cristianos. Las personas que nos visitan no entienden nuestra liturgia. Y voy a describir esa palabra liturgia, lo que pasa es que hay que darle un término, ¿sí? Liturgia es la forma de reunirnos. A ver, yo hago una pregunta. Una persona no conoce nada de Dios ni de la Biblia. Nada, ella no conoce nada. Ella va a una iglesia católica. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Ve una forma ordenada, ¿sí? Hay una persona delante y hay unas sillas ordenadas y hay un servicio. Puede estar errado, puede ser falso, no voy a caer en eso. Simplemente quiero mostrar que ella entró y dio un orden. Si esa misma persona visitara una congregación cristiana, ¿qué vería? No, una congregación cristiana. Vería un pastor, vería un ministerio de alabanza, vería una silla y entendería lo que está sucediendo. Yo voy a poner lo siguiente. Vamos a suponer que esta misma persona nos visite. Hermano, indiscutiblemente en su mente se va a generar una confusión. ¿Por qué? Porque ella llega. En la mente de esa persona que está buscando a alguien que sea líder. Pero entre nosotros no hay líderes. Y estamos tratando entonces de tomar la misma forma que iniciamos las reuniones en el año 80 o 90. ¡Oh! Señor Jesús. Y esta persona dice, ¿qué será eso? ¡Oh! Señor Jesús. Y en realidad es realmente un hermano intentando que otro lo acompañe, pero nadie lo acompaña. Entonces se levanta un hermano y lee Mateo y se sienta, y esa persona mira y dice, bueno, este dijo Señor Jesús, aquel leyó Mateo. Se levanta otro allá y lee Lucas. ¿Qué será lo que estos hermanos están haciendo? Esta persona no entiende nuestra forma de reunirnos. Yo no estoy juzgando que está mal lo que hacemos o que está bien lo que hacemos. Por favor, entiendan lo que estoy diciendo. Y espero que los hermanos entiendan claramente lo que estoy compartiendo. Estoy diciendo que esta persona no entendería lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Nuestros himnos carecen de preparación, de ensayo,
de perfeccionamiento y adecuación a la palabra. Para mí esto es muy importante, claro. En el transcurso del día, son 4 sesiones, esta es la primera. Vamos a desarrollar esto con mucho más especificación. Y simplemente los signos terminan, en nuestro caso, rellenando un espacio en la reunión. No hay nada que hacer. ¿Qué hacemos? Cantamos un himno. ¿Entienden? Es decir, en lugar de poner un televisor, vamos a cantar un himno. En lugar de poner a los hermanos a hacer algo, vamos a que canten un himno. Es decir, no estamos entendiendo el verdadero sentido y espacio que debería tener un himno o los himnos dentro de la reunión. Por eso simplemente es un relleno. Es un falta un tiempo, vamos a consumirlo con algo. En lugar de darle a los hermanos un pasatiempo, vamos a cantar un himno. ¿Me entienden? Continúo. Esto hace que entre nosotros haya mucha irreverencia. Voy a probarlo ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen el celular apagado? Lo voy a apagarlo en este momento porque yo digo. Pero usted se va a dar cuenta que en muchos lugares usted no tendría el celular apagado. En asuntos seculares, si usted entrara a un concierto clásico de una filarmónica, hermano, es una falta de respeto que usted tenga un celular encendido. ¿Por qué entre nosotros no es una falta de respeto? Porque nos acostumbramos. Nuestras reuniones son extremadamente informales. Estamos rayando en la irreverencia. Como no hay una consideración del momento en nuestra reunión, entonces los hermanos se levantan, hablan, caminan. A ver, si estamos cantando un himno, ¿cuál es el sentido de ese himno? A ver, como cantamos esta mañana, quiero vivir por fe, negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir. ¿Qué siente usted? Que usted quiere vivir por fe, que usted quiere tener una vida consagrada. Si usted está cantando ese himno, usted podría estar mirando al piso, anotando en un cuaderno. ¿Podría? Porque entonces hay un divorcio. Es decir, hay una letra que para usted no significa nada. Usted está anotando en una carpeta, mirando, viendo la hora, atendiendo el teléfono, viendo el reloj, caminando porque se le ocurrió en ese momento. ¿Por qué no hay reverencia en este momento? Es porque todo lo que anteriormente hemos revisado nos dejó con un sabor de extremada informalidad. Bueno, continuamos. Muchos hermanos caminan, hablando, hermanos responsables, conversando mientras la reunión transcurre. Y son el modelo de la reunión. La reunión está transcurriendo, pero los hermanos responsables están atrás. No digo que no hayan asuntos importantes que atender, pero ¿por qué no atenderlos antes de una reunión? Porque exactamente en la reunión. Entonces los hermanos se pasean por una carpeta, se preguntan, anotan con un lapicero, se les olvidó algo, vuelven a preguntar. Mucho información. ¿Ah? El efecto de llegar tarde. Lo que en un principio era espiritual y espontáneo se tornó desordenado y vacío. Estamos llegando a tener mucha deficiencia en los himnos y también en la palabra que compartimos. Exagerado énfasis doctrinal y poca aplicación práctica. No sé si los hermanos perciben qué quiero decir con esto. ¿Ah? Continuamos. Muchas fallas en nuestra predicación del Evangelio, en nuestro contacto con las personas y en nuestra atención de los creyentes. Mucha actividad, pocos resultados. Continuamos. Llegamos a un peligroso estancamiento y a una situación de marasmo. Palabra marasmo, creo que los médicos saben, ¿no? Es una sensación de extenuación máxima
en la cual no hay capacidad de respuesta. Por ejemplo, si un atleta corre 400 metros planos, que es una de las pruebas más fuertes, ¿verdad? ¿Qué pasa con él cuando la prueba termina? Él está en el límite. Él está en el límite de su capacidad. El límite. Es decir, usted no puede pedirle que haga más nada. Él necesita simplemente reponerse. Esa es de hecho la última prueba que hacen. Algunos se desmayan, algunos se desploman. Y nosotros estamos llegando a una situación de marasmo, en el cual muchas fuerzas físicas y espirituales se han agotado y no hay capacidad de responder. Por eso marasmo es grado extremo de extenuación, inamovilidad en lo moral o en lo físico. Continuamos. Y entonces terminamos poniendo nuestra vida de iglesia en piloto automático. Todos saben que es reunión el domingo. ¿Sí? Ya todos saben. Y todos saben cómo comienza la reunión. Pero en realidad no es que todos saben. En realidad es que tenemos una vida de iglesia en piloto automático. Ok. Yo espero en este momento haber sido un diagnosticador, porque necesitamos una segunda fase. Y creo que el tiempo nos acompañó. Gracias al Señor no tomamos la hora y media, pero bajamos la carga. A ver. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal si compartimos impresiones?